Cordial saludo para todos, bienvenidos a la 10ª temporada dentro de nuestro estudio relacionado con el liderazgo. Ya estamos en la 10ª temporada y en nuestra 10ª temporada fundamentalmente enfocamos nuevamente al líder y las características propias que ese líder debe tener para que su vida sea una vida absolutamente dirigida por Dios y en sintonía con todo lo que Dios quiere. Hace 8 días atrás empezamos hablando acerca del hacer y el emprender, que no es lo mismo. Hacer hace alusión directamente a lo que es nuestra labor, nuestro trabajo, aquello a lo que nos dedicamos. Y el emprender es cuando directamente nosotros vamos a iniciar una familia, cuando vamos a iniciar un nuevo negocio o cuando vamos a asociarnos con una persona para sacar adelante un proyecto personal o eh, en sociedad con otra persona, etcétera, etcétera. Hacer y emprender, dos ámbitos fundamentales. Vimos hace 8 días, Proverbios 16:3, en la nueva traducción viviente, dice la escritura, pone en manos del Señor. Esto no es una sugerencia, en primer lugar. Eso es un mandato. Pon en manos del Señor todas tus obras. El primero de los ámbitos que establece esta palabra es todas tus obras. Y cuando menciona todas tus obras, está hablando fundamentalmente de nuestro hacer. Se me perdió el cursor. Se me perdió el cursor. Acá está. Todas tus obras. Las obras hablan entonces del hacer, ¿no? Tienen directa relación con nuestro hacer. Y cuando la Biblia continúa hablándonos, dice también, y tus proyectos. Ya cuando menciona a los proyectos, ya está hablando acerca de aquellos escenarios de emprendimiento que nosotros deseamos sacar adelante. Y aquí estamos hablando del emprender. Todas tus obras, el hacer, tus proyectos se cumplirán, la parte de emprender. El primer secreto que encuentro en la palabra de Dios relacionado con el hacer y el emprender es en manos de quién estoy poniendo directamente todo lo que hago y todo lo que emprendo. Cuando yo pongo en manos del Señor lo que hago y lo que emprendo, lo que hago y lo que emprendo va a recibir bendición. Hablamos también de Primera de Reyes capítulo 2 cuando David, el rey David, le está entregando el mando a Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los que alcanzaron a estar hace 8 días atrás, hablábamos de esto. Y como esto es a manera de repaso, Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los preceptos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Noten ustedes nuevamente en la palabra están estos dos ámbitos, el ámbito del hacer y el ámbito del emprender. Y hoy vamos a enfocar un poco a Salomón, porque si David le está diciendo, le está entregando directamente el trono, le pasa el cetro, le pasa la corona, le dice, usted es mi sucesor, y le dice en primer lugar que guarde los preceptos de Jehová. Recuerden ustedes, palabras como preceptos, mandamientos, leyes, estatutos, decretos, eh, ordenanzas, todo esto hace alusión a la palabra de Dios. En la palabra de Dios está contenido todo. Entonces, el Señor está diciendo es guarda la palabra de Yahweh tu Dios andando en sus caminos. Es decir, con base en lo que la palabra de Dios te ordena, te manda, vas a caminar en la palabra y observando su palabra, estatutos, mandamientos, decretos y testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, para que prosperes. ¿Cuál es el propósito de guardar los preceptos? Observar
atentamente los mandamientos, andando en ellos, en el camino del Señor. El propósito es para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Claramente David le estaba diciendo a su hijo Salomón, hay cosas que debes hacer, y en el caso de Salomón, el hacer de Salomón era gobernar al pueblo. Él era el sucesor, él era el que se sentaba ahora como rey en el trono de David. Su papel, su trabajo, su labor se establecía fundamentalmente en gobernar. Pero además de gobernar, parte de lo que a Salomón se le encomendó fue también emprender. Y hoy vamos a ver varios de los emprendimientos que Salomón hizo durante sus 40 años de gobierno sobre Israel. Salomón gobernó, empezó a los 18 años, a los 18 años, a gobernar. Y desde muy temprano él mismo reconoció que no tenía realmente la sabiduría para poder entrar y salir, para gobernar, para probar lo mejor, para tener discernimiento en todas las cosas, y ofrece 1000 becerros al Señor, hace 1000 holocaustos y entrega dones al pueblo. Y esa noche, mientras Salomón se acostó y durmió, el Señor le aparece en sueños a Salomón y le dice, me agradó tu ofrenda, pídeme lo que tú quieras, te lo voy a conceder. Y Salomón dijo, yo aprovecho, mi Señor. ¿Me interesaría tener riqueza? Sí, me interesaría. ¿Me interesaría tener la vida de mis enemigos? Sí. ¿Me interesaría un reino de paz? Sí, un reinado de paz. Pero él dice, da a tu siervo corazón entendido, porque tu siervo es joven y no sé cómo entrar ni salir, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Dice que al Señor le agradó que pidiera sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto pediste esto y no pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni pediste para ti otro tipo de cosas, te voy a añadir todas estas cosas y además no habrá como tú, hombre tan entendido en la tierra, al cual le sea dada del cielo sabiduría divina para poder discernir todas las cosas. En el hacer entonces está nuestro trabajo, estudio, familia, ahorro, oración en el ámbito ministerial. Dentro del emprender, podemos iniciar una familia, un negocio, una sociedad con alguien, un sistema. De pronto ahora que todo está tan automatizado, iniciamos un sistema para destapando nuevos pozos financieros o un ministerio, el inicio de un ministerio. Aquí está el hacer y aquí está el emprender, hacer y emprender. Y hablamos 8 días, hace 8 días terminamos hablando acerca de Nehemías. Ustedes recuerdan que Nehemías era copero del rey. El hacer de Nehemías era servir de copero al rey. ¿Qué hacía el copero? El copero era la persona que en primer lugar era el hombre de confianza del rey. Era la persona que probaba los alimentos del plato del rey. Al rey le servían el banquete, el rey tomaba de los alimentos y los colocaba en su plato, le entregaba su cubierto a su hombre de confianza, a Nehemías en este caso, y Nehemías probaba toda la comida del rey primero. Lavaba en presencia del rey los cubiertos para que el rey pudiera comer, los lavaba perfectamente bien, se los entregaba al rey y el rey podía empezar a comer para evitar ser envenenado. Y además el copero era el que tenía a su cargo la cava del rey. Entonces toda la parte de vinos, él era el que miraba los cultivos, añejaba directamente los vinos, bueno, toda esta parte. Era el hombre de confianza. Y además el primero en probar el vino era también Nehemías. Ese era el hacer de Nehemías.
Pero dice que un día se presentó delante del rey con semblante triste y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu corazón? Esto es congoja de espíritu. ¿Qué te pasa? Y Nehemías le dijo, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad, sepulcro de mis padres, está en gran afrenta? El muro derribado, las puertas quemadas al fuego, la ciudad está en caos. Y el rey se voltea hacia él y le dice, ¿qué pides? ¿Cuál es tu petición? Y eso a mí me habla acerca de que en todo momento y en todo tiempo debemos estar también nosotros preparados para responder a esa pregunta. En caso de que el Señor nos pregunte, ¿qué demandas? ¿Qué pides tú? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Que nosotros tengamos la claridad para pedir con sabiduría delante de Dios. Y Nehemías dice, eh, déjame volver a reedificar los muros de la ciudad y dame cartas para que en cada uno de los límites de las ciudades los gobernadores me franqueen el camino, me ayuden a pasar rápidamente. Y además que el guarda del bosque del rey me dé toda la madera para enmaderar las puertas de la ciudad. Y dice, y agradó al rey mi petición cuando le señalé el tiempo que me habría de demorar. ¿Cuánto puede? Eso es una pregunta perfectamente normal que todos nos hacemos. ¿Cuánto puede llegar a tomar en tiempo reedificar los muros de toda una ciudad? Ahora, la pregunta también sería, ¿quién puede tener sabiduría para poder señalar el tiempo indicado para que la obra esté completa, terminada? Pues Nehemías señaló tiempo y el rey le dijo, tienes lo que pides. Nehemías va, reedifica los muros de la ciudad, 58 días se demoraron para reconstruir los muros de la ciudad y los reconstruyeron con una mano, tenían la espada, en una mano tenían la espada, en la otra mano construían. Se bañaban con la ropa puesta, porque los enemigos, Zambalat, Tobías y otros más, el árabe, estaban por ahí merodeando y desanimándolos. Estos pobres hebreos, si una zorra le sube a ese muro, se va a caer. Bueno, tantas cosas que les decía. 58 días. Eso fue una proeza, definitivamente. Entonces, ustedes y yo vemos también en la vida de Nehemías hacer como copero del rey y emprender, reedificar los muros de Jerusalén. Interesante algo. Nehemías no se fue a reedificar primero su casa, la casa de sus padres, y a que todos los demás reedifiquen sus casas, porque ¿de qué vale, pregunto yo, reedificar la casa si no hay muros? Si ladrones y salteadores pueden entrar y saquear nuevamente lo que se haya reedificado. Lo primero es tengamos muros y ya estando protegidos, entonces podemos levantar en el interior nuestras propias viviendas. Eso lo hizo con gran sabiduría de parte de Dios. Y terminamos hablando hace 8 días acerca del Valle de la Decepción. Ustedes recuerdan, tenemos un pequeño plano acá, un plano cartesiano, en donde tenemos, en primer lugar, en este vértice, resultados y en este otro, tiempo, factor tiempo. Esta línea azul, decíamos que es básicamente lo que piensas que va a ocurrir. ¿Tú crees que el proceso de hacer y de emprender, sobre todo el proceso de emprender, a esto se le conoce como la meseta del potencial latente, va a ser en completo ascenso? Empiezo a emprender y empiezo a hablar con los clientes y me empiezan a llegar los pedidos y empiezo a facturar y hago reinversión de los
recursos dentro de la misma empresa para que la empresa genere más y trabajamos de esa manera y tales y pascuales. Lo que generalmente acontece es lo que la línea roja nos demarca acá. Un crecimiento que al principio se demora, se demora, se demora, no se ve mucha diferencia hasta que finalmente empieza a levantar, empieza a levantar, empieza a levantar y viene finalmente el crecimiento exponencial. Pero a este límite, a lo que está entre lo que pensamos que va a transcurrir y lo que realmente acontece, a esto se le conoce como el valle de la decepción. La razón por la cual la mayoría de emprendimientos fracasa en el primer año es precisamente debido a este valle de la decepción. No nos hemos preparado psicológicamente para una decepción, para no ver crecer nuestro proyecto, pero yo quiero que entendamos que todo tiene que ser hecho fundamentalmente en una progresión inicial en donde a veces no se ve que estamos avanzando, pero vamos avanzando medio metro y a la semana siguiente otro medio metro. Y uno dice, prácticamente estoy en el mismo punto. No, no estás en el mismo punto. Ya vienes avanzando un metro y medio metro más y medio metro más y vas avanzando finalmente al punto en que llegas y no te das cuenta cuando esta curva empieza a levantarse y ya empieza a cobrar uno ánimo. Vi a Rami el domingo y está slim. El hombre está, pero con esa barriga totalmente eh, retraída ya, ya está, tienes acabada la barriga, mi Rami. Qué bendición. Voy a seguir tus pisadas. Pero al principio Rami me hizo un comentario, me dijo que al principio él me dijo, no, yo llevo meses tomándome el, la bebida que él está tomando, que él prepara todas las mañanas en ayunas, lleva meses. Y él dice, al principio uno no ve mucha diferencia, pero ya es muy evidente, muy, muy evidente que efectivamente sí ha servido el asunto. Una persona tiene manchada la cara, no sé, tiene alguna mancha de sol o alguna cosa así por el estilo, y empieza a usar una crema. ¿Cómo quisiera uno usar la crema y ver el cutis ya totalmente blanco, parejo, sin manchas, sin tonalidades? Pero nunca es así. Todo empieza a desvanecerse lentamente, suavemente. Puede transcurrir un mes y al mes es cuando tú dices, ahora veo diferencia, pero cuando inicias no ves diferencia. Así que este valle de la decepción aplica para todo lo que nosotros empezamos, para todo lo que emprendemos. Valle de la decepción, tener presente eso. Bueno, a partir de este punto ya inicia el tema del día de hoy, que es básicamente la parte B de este tema de hacer y emprender. Alguien que por favor nos lea segunda de Timoteo 1:7 en la nueva traducción viviente. El texto que está aquí en el monitor, este slide que tenemos acá. Segunda de Timoteo 1:7, por favor. ¿Quién nos ayuda en la lectura? Hello, ¿están ahí? Hello, hello. Bueno, lo leo yo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Primero dice lo que Dios no nos ha dado. No nos dio espíritu de temor. Teman y que el temor se apodere de ustedes para que jamás emprendan nada. No, Dios no nos dio jamás espíritu de temor. Es más,
los grandes emprendimientos empezaron a pesar del temor. Temor a lo desconocido, temor a lo incierto, temor a ver, pensar en que voy a caminar en lugares por los que nunca he atravesado. ¿Cómo será el terreno? ¿Cómo serán las condiciones? Todo esto aplica directamente dentro de eh, las cosas que desconocemos y eso genera temor en nosotros, inseguridad. Pero lo primero que dice es que Dios no nos ha dado es un espíritu de temor y timidez, que seamos tímidos, retraídos, como medio achicopalados, sino que nos dio más bien espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Amor, poder y autodisciplina. ¿Por qué nosotros podemos avanzar y emprender sabiendo que podemos tener una etiqueta de éxito en lo que hagamos? Yo creo que Rami ha cambiado de carro como unas 3, 4 veces desde que terminó la pandemia hasta ahora. Como 4 veces ha cambiado de carro. Eso también se llama emprendimiento. Ese es un proyecto nuevo que él está emprendiendo. El cambio del vehículo que conocíamos en Toberín, cambió a la camioneta. Después vendió la camioneta y compró otro. Después vendió ese y compró otro. Y ahora tiene el Volkswagen. Pues espectacular. Todo eso es parte del emprendimiento. Él ahorita, por ejemplo, tiene el proyecto, el plan de vender el apartamento y mudarse cerca de sus hijas, lo cual es perfecto, lo cual está correcto, está muy bien. Ese es el nuevo proyecto que él está haciendo, pintando el apartamento, arreglando todas las cosas, hablando con una y otra persona para ver quién de pronto le puede comprar el apartamento. Interesante eso. Cuando tú y yo ponemos en manos del Señor lo que hacemos y lo que emprendemos, dice la Biblia, serás prosperado en todo aquello que hagas y en todo aquello que emprendas, poniéndolo en manos del Señor, no una vez, sino permanentemente. Padre, y esto que estoy haciendo, esto a lo cual dedico mi tiempo y mi esfuerzo, lo pongo delante de tus manos y te ruego que seas tú el que abre camino delante de mí. Pero además dice, observa atentamente los mandamientos, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas del Señor tu Dios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Ahora, Dios nos guía mediante pasos, es mediante pasos, no mediante saltos. Que hoy estamos acá y mañana estamos por allá en la torre de 30 metros y después en la de 60 metros y después en la de 100 metros. 30, 60 y 100 por uno. No, no, no es por saltos, no es por saltos. Nuestro Dios es un Dios de orden y es además un Dios de procesos. Y en nuestro hacer y en nuestro emprender, evidentemente se establece paso tras paso, proceso. Así que Dios nos guía siempre mediante pasos. Avancemos un poquito, avancemos un poquito, avancemos un poquito. Debemos hacernos conscientes y dar cada paso en el entendido de que Dios realmente nos está guiando en cada una de las cosas que estamos haciendo. Y cada paso que vamos dando hacia el frente nos acerca a la meta que tenemos fija delante de Dios. Vamos a mirar pautas para que exista un emprendimiento. En el caso de todos los grandes emprendimientos, todo comienza con una idea. Lo que existe, todo lo que existe, partió, nació primeramente de una idea. Primeramente fue una idea que estuvo en la mente de alguien. Cuando tengas una idea de Dios para un negocio, no pienses en cómo ganar $1 millón. Eso es un salto. No pienses en una cosa tan alta. Si haces eso, te frustrarás y abandonarás.
que la estadística es muy, muy alta. Es más o menos como el 90 y pico por ciento de los negocios que inician en el primer año por el Valle de la Decepción fracasan. En su lugar, concéntrate en dar un paso a la vez, un paso a la vez. Hoy estamos acá, mañana avanzamos un paso, al día siguiente otro paso, al día siguiente otro paso. Lo importante es que ni sábado, ni domingo, ni festivo paremos. No dejemos de avanzar porque avanzamos todos los días y cada día nos estamos acercando más al cumplimiento de la meta. Entonces, en su lugar, concéntrate en dar un paso a la vez. Los pasos son factibles, están al alcance de la mano y no complicarán en exceso tu negocio ni tu mente. Es que te pueden llegar a enloquecer, estar pensando en saltos. Es que el vecino tiene tal y yo apenas estoy aquí dándole, dándole, dándole y no veo que avanzo. Tus ojos puestos en el Señor y en su palabra. Bueno, vamos a mirar, eh, yo tomé fundamentalmente dos links para poder compartir con ustedes dos videos que además no pude descargar, no los pude descargar. Entonces, voy a mirar estos links para poder compartir con ustedes básicamente dos videos. Dos videos que nos hablan fundamentalmente de esta realidad. La primera de las realidades que vamos a estar viendo es cómo utilizar nuestras fortalezas como ventaja competitiva. Porque si todo parte de una idea, el segundo elemento que se requiere para poder emprender algo es, sin duda alguna, el poder tomar mis fortalezas, conocer cuáles son mis fortalezas para tomarlas como ventaja competitiva. Miren este video tan impresionante. Es un video absolutamente impresionante. Nope. Big bugger. Nope. Big bugger. Miren ustedes el conejo. Un brinco y se salvó de que el ave de rapiña lo cogiera. Impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, de la misma manera, nosotros también debemos hacer que nuestras fortalezas sean básicamente una ventaja competitiva para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a mirar un segundo video. Un segundito que acá creo que copié, sí. Ok, ahora sí. Vamos a mirar un segundo video en donde vamos a encontrar algo también muy interesante respecto del hecho de que nosotros no podemos de ninguna manera pretender eh, abarcar demasiadas cosas. Cuando tú tienes la mente y la visual, el enfoque en muchas cosas, lo que va a suceder es que ninguna de las cosas que has pensado alcanzar las vas a conseguir. Pero cuando tú te enfocas realmente en un solo objetivo, eso sí lo vas a poder alcanzar. Miren ustedes este video tan revelador acerca de esta gran verdad.
Do you have the camera, Dad? A lot of them get by him. ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Cuál me le tiro? Ay. That one came out of nowhere. Ah, no vi. Yeah, I know. It's a little one too. Bueno, ¿cuál es fundamentalmente el enfoque de este segundo video? La leona se quedó prospectando. ¿A quién me le tiro? ¿A quién me le tiro? Veía pasar tantos que realmente su visión se nubló. Ella dejó de tener enfoque. Enfoque claro en la presa, en su alimento. Era marcar una presa e ir por ella al costo que fuera. Pero después de un buen rato, un par de minutos, entró el león y de una se abalanzó y marcó una presa y fue por ella y ese fue el almuerzo de león y probablemente algunos de sus leoncillos. Entonces, fíjense ustedes que a nivel de emprendimiento, el Señor dice, voy a bendecir lo que haces y lo que emprendes, porque tú eres un líder. Para ello, pon tus obras en manos del Señor, pon tus emprendimientos, tu labor y tus proyectos en manos del Señor. Y número dos, dice, guarda los mandamientos, las ordenanzas, observa atentamente y vive conforme a lo que la palabra de Dios te está diciendo y serás prosperado en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Entonces, todo parte de una idea. En segundo lugar, y esto es muy importante, debemos tomar nuestras fortalezas como ventaja competitiva. Y número tres, debemos enfocarnos en un solo objetivo. No voy por el $1.000.000, aunque tenga en mi corazón el $1.000.000, no voy a ir, es decir, no me trazo ese objetivo, sino que me voy a trazar, voy por los primeros $5.000. De $5.000 son más reales que $1.000.000. Entonces yo empiezo paso por paso y me voy acercando paso por paso a la meta. Cuando ya tengo los $5.000, eso me da una dosis de adrenalina impresionante. Ya alcancé los primeros $5.000. ¡Qué bendición! Ahora pasemos a 10.000. Vamos a doblar esta meta. Y pasas al siguiente nivel, 10.000.
y te demoraste un poquito, listo, pero vas a alcanzar la meta de los 10,000. Disfruta también ese momento de victoria. Hacer cada cosa y disfrutar el proceso es parte de lo que el Señor también pide de nosotros. Que no solamente nos llenemos de ansiedad y vivamos estresados y es que no he alcanzado mi meta, no me puedo ni siquiera acostar por demás, dice la escritura. Es que os levantéis muy de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Muy bien, continuemos. Continuemos con esta maravillosa historia. Entonces, vimos a la leona de cacería, bastante mal porque no tenía enfoque. Muy bien, hay que enfocar en lo que realmente podemos, en lo que tiene más posibilidades para nosotros. En Jeremías 9, 23, 24, la escritura dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hay un escenario dentro del cual el Señor dice, voy a permitir que te gloríes en una sola cosa, en conocerme y en entender. Entender y conocer al Señor. Eso es lo que Jesús decía en Juan 17:3, tocante a la vida eterna. Definía lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. Conocer a Dios, esa es la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y conocer al Señor es tener la vida, es vida y vida en abundancia. Proverbios 3, versos 5 al 8, muy conocido este texto de la Escritura. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fiarnos de Él, poner en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, no apoyarnos en nuestra prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, no ser sabios en nuestra propia opinión, temer a Dios y apartarnos del mal. Eso marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso, o el fracaso en lo que hagamos y emprendamos. Salmo 37, 23, 24. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Imagínense ustedes, esta es nueva traducción viviente. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Esta misma versión en eh, la Reina Valera 1960, que es la versión que hablamos de fábrica, dice que por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Pero me encanta esta versión. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Wow. Eso merece un wow. Eso nos arranca a todos un tremendo wow. Emprendimientos de Salomón. Miremos cuáles fueron los emprendimientos de Salomón. El trabajo de Salomón era que gobernar al pueblo. Él era el rey. El nombre Salomón significa pacífico. Realmente, la nación de Israel tuvo su momentum de gloria, su momentum más alto en el reinado de Salomón. Esa fue la edad de oro
de los reinados en Israel. Cuando el pueblo estuvo en el mejor momento, no hubo guerra, no tuvieron eh, que pelear como en el caso de David, era guerra, 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 eh, enfrentándose contra uno y otro ejércitos. En el caso de Salomón, no. Sube Salomón y lo primero que viene, Salomón viene bueno, aquí, Shlomo o Shelomo, pacífico, que proviene de Shalom, paz. El nombre de Salomón es pacífico y este fue un reinado pacífico. No hubo guerras, no hubo derramamiento de sangre. Dios dio paz a la nación. Dios dio gracia a los ojos de las demás naciones, aún enemigas. Y esto me encanta porque el salmista dice que cuando los caminos del hombre son rectos a los ojos de Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es maravilloso. Ahora, veamos emprendimientos de Salomón. Uno de los primeros emprendimientos fue la construcción del templo del Señor. David quiso construir casa para el Señor. Dios no se lo permitió. Tus manos han derramado mucha sangre. No serás tú, será quien se siente. Aquel hijo que se siente en el trono después de ti, él me edificará casa. Así que este es el primer templo que se construyó. Este es el templo de Salomón. Y este templo básicamente tenía unas características supremamente importantes. ¿Cuál es la ubicación del monte del templo? Ustedes han visto que esta mezquita que tiene cúpula de oro está en Jerusalén. Esta mezquita está en el lugar en donde en ese entonces se construyó el primer templo que Salomón construyó al Señor. Y ese primer monte está ese el monte del templo se llama Har Habayit o Al Haram Ash Sharif, el noble santuario, o el monte Moriah. Este fue el lugar, o este fue el lugar en donde Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida por nosotros. En ese lugar se pagó el más alto sacrificio por la humanidad. En el lugar que fue conocido como el monte también de Salomón, ¿no? Ustedes recordarán que ese templo, discúlpenme, tuvo que ser, bueno, fue derribado, fue derrumbado, como había oro en la parte interior y maderas nobles y todo lo demás, eso fue quemado, el oro fue derretido, fue saqueado. Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén. Así que ese templo dejó de existir. Pero en el mismo lugar en donde Salomón construyó el templo y dedicó el templo del Señor Jesucristo, años después, en el monte Moriah o el monte del Gólgota o la calavera, es donde realmente estaba la ubicación del templo. Ahora está esta mezquita y probablemente se va a despertar una tercera guerra mundial cuando Israel vuelva a tomar control de este lugar, tumbe esta mezquita para reedificar el templo de Salomón. Eso va a pasar. Muy bien, vamos a ver la galería de emprendimientos del rey Salomón en la Biblia. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 9. Entonces, yo me permito ir a Primera de Reyes, capítulo 9. Lo vamos a hacer con ustedes eh, para que todos sepamos dónde estamos. Nos vamos acá a la Biblia y decimos Primera de Reyes, capítulo 9, porque ahí está toda la galería de emprendimientos que el rey Salomón tuvo. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 9.
Primero nos habla del pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahweh y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, eso es el emprendimiento. Yahweh apareció a Salomón la segunda vez. Salomón tuvo el privilegio no solo de la primera vez recibir sabiduría de parte de Dios, también le apareció una segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Yahweh, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Yahweh su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Yahweh sobre ellos todo este mal. Ahora noten, otra división a partir del verso 10, otras actividades de Salomón. Vamos a ver otros emprendimientos. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, es decir, el templo, la casa de Dios y la casa real de Salomón, duraron 20 años en ser edificadas. Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Yahweh y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y le puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Faraón rey de Egipto había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser este es otro emprendimiento, restauró a Geser y a la baja Bet Orón, a Balaad y a Titmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra
o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa, a su casa que Salomón le había edificado. Entonces él edificó él a Milo. Milo fue otra de las ciudades que edificó Salomón. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Yahweh, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Yahweh después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves. Este fue otro emprendimiento. Hizo naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. La galería de emprendimientos de Salomón. David, al momento de decirle a Salomón, Salomón, hijo mío, ten cuidado de no olvidarte de tu Dios, de poner en manos de Dios todas tus obras para que sean afirmadas, obras y proyectos, de decirle, esfuérzate y sé hombre, de decirle, atesora en tu corazón, en tu vida, los mandamientos, testimonios, leyes, estatutos, ordenanzas de Yahweh tu Dios. Haz que tu vida camine por el sendero que ellas mismas marcan y serás prosperado en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Tú también tienes un hacer y tú también seguramente tienes proyectos que has emprendido. Para que esos proyectos reciban completamente bendición de parte de Dios, es necesario ponerlos en manos de Dios, atender la palabra de Dios, ponerla por obra, caminar en ella y sin duda alguna el Señor hará que esos mandamientos, testimonios, ordenanzas, leyes, estatutos, decretos estén directamente siendo observados por nosotros y que nosotros vivamos de acuerdo a ellos. Y seremos en todo prosperados delante del Señor.